democracia, porque yo creo que, como decía Jaime, el costo de tener 2 años de campaña electoral, es altísimo. Es altísimo y totalmente innecesario para la democracia. ¿Y el PLD va a escoger a sus candidatos por el voto directo o por encuesta? Mira, eso no se ha hablado, porque estamos muy lejos, todavía no se ha hablado de nada de eso. No, y además hay que tener en cuenta lo del bloque progresista, que le ha dado a Santiago la alcaldía. Además, el PLD recién termina de observar un congreso cuyas decisiones todavía no se han implementado. De hecho, tengo entendido que el presidente Fernández, es lo que hemos hablado, estará trabajando casi todo este año precisamente en instrumentar en la práctica las decisiones del Congreso, es decir, de reunirse con el partido, con las provincias, para que se lleve a efecto las decisiones del Congreso. Por tanto, como usted ve, la temperatura electoral es todavía baja e insisto, hay tiempo más adelante para definir estas cosas. Es así. El tema de la corrupción que afecta a algunos exfuncionarios del gobierno del señor Leonel Fernández, ¿no va a afectar en nada? Mire, yo pienso que son responsabilidades individuales, es decir, cada quien es responsable de su accionar en la función pública de la que él ha sido responsable. Yo pienso que cada quien debe responder por sus hechos y defenderse. Lo que debemos tener claro es, digamos, que la justicia se hace en la justicia, que los tribunales juzgan y condenan. Por tanto, sin juicio no debe haber condena. Si no se puede condenar a priori. Nadie es culpable sin que un tribunal competente, mediante los procesos que establece la ley, haya sido efectivamente juzgado y condenado. Y entonces en esas circunstancias es que podemos hablar de esto. Todo lo demás, digamos, cae en el plano de la especulación, cae en el palo, digamos, del ataque político vacuo, vacío, y por tanto, con eso, al mismo tiempo que uno plantea con claridad que cada quien debe defenderse de su responsabilidad, al mismo tiempo hay que decir que tampoco es responsable los ataques sin prueba, los ataques sin presentar argumentos, y sin que haya un juicio acabado sobre esto. Y por tanto, yo pienso que la justicia debe actuar libremente en investigar y en condenar a quien sea. Aunque no se puede hablar de división, se ven 2 grandes tendencias dentro del PLD. Sí, ha sido así siempre. Ha habido con Juan Bosch eso no se daba. Incluso con Juan Bosch había en el PLD situaciones grupales y había elementos. Claro, estamos hablando de 2 torres gemelas. Pero cuando Juan Bosch era un grupito. Así es. Todos eran un grupito. Y por tanto eso es natural, ¿no? Eso es natural que surjan. Ahora, lo que sí ha habido en el PLD en los últimos años es una tradición de acuerdo, digamos, de que las actuaciones son coherentes con los intereses corporativos del PLD, con los intereses de su visión de Estado, de su visión de gobierno. Y yo sé que entre Danilo y Leonel, en el fondo, siempre habrá una altura de miras y una cierta visión de alternabilidad. Yo creo que esos son 2 líderes que, incluso la propia ley electoral, el tiempo de los periodos, harán que no se choquen. Esa alternabilidad hace que a Pared Pérez se le ponga difícil. Bueno, que a Francisco Javier se le ponga difícil. A todo el mundo se le pone difícil cuando coincide con 2 líderes de esa naturaleza, como Leonel y Danilo. El que venga atrás que arre. A todo el mundo. Y eso es natural que suceda, que de pronto usted se encuentra con un líder que moviliza a otro. Te pasa en todos lados. Por ejemplo, le roba el derecho a una generación. Por ejemplo, tú dices, Hillary Clinton era una candidata excelente para haber ganado las elecciones, pero apareció Barack Obama. Y bueno, Hillary no fue candidata. ¿Y usted comparte las expresiones del señor Leonel Fernández sobre el relevo, sobre la antorcha? Usted que está aspirando a crecer en ese partido, ¿comparte eso? Pues mire, yo creo que la antorcha hay que ganársela. La antorcha hay que ganársela. Y la antorcha no se cede antes de tiempo. O sea, usted no puede esperar que alguien que tiene el potencial, que tiene la valoración, que tiene las condiciones, ceda libremente su espacio. Yo creo que hay que ganarse, hay que agotar en el tiempo. Y es el pueblo, a través de la votación, el que establece a quién le da el favor. ¿Y cuál quema más, la antorcha o el hacho prendido? Yo no sé quién quema más, pero yo sé que la antorcha alumbra más, ¿no? Deje la respuesta. Dentro de un momentito vamos a colocar los mensajes en esta presentación del cafecito de la revista. No se muevan.
El ingeniero Hanley Otañez continúa con nosotros en el cafecito. En Santiago se habla de una trilogía que constituyen el frente a favor de Leonel en el PLD. Hanley Otañez, Raúl Martínez, José Izquierdo. Hay una claquecita ahí. No, la verdad es que nosotros primero es que somos tres amigos, yo a Raúl y a Izquierdo tengo, digamos, una relación más que política, de amistad profunda, y ciertamente, digamos, coincidimos en ese pensar, pero digamos que la atmósfera que nos une no es una atmósfera sectaria ni grupal, es una atmósfera en favor de, digamos, que el PLD siga en el gobierno, de que el PLD, de que el candidato sea el presidente Leonel Fernández, y naturalmente activamos acciones en favor de eso, ¿no? Digamos que siempre estamos en contacto con los compañeros del partido, con sectores de la sociedad que tienen coincidencia con nosotros, y naturalmente en activismo político, porque al final la política es precisamente hacer presencia, la política es precisamente estar cercano a los compañeros y a todo, y vivimos en constante comunicación y en constante activismo, y no queremos, digamos, generar un protagonismo en ese sentido, sino todo lo contrario, es decir, generar que más compañeros y más santiagueros y cibaeños pues estén cercanos a los propósitos que tiene el partido como tal. Y además que fíjate, estar con Raúl Martínez un rato siempre es una delicia, ¿no? Siempre es una oportunidad para aprender o para reírse o para pasar una oportunidad, porque son personas realmente muy acogedoras y de gran calidad humana, ¿no? Ya, ¿por qué habrá dicho? Me llamó la atención, el ex gobernador José Izquierdo aquí comentó ayer que Julio César Valentín debiera definir en qué tendencia está, o con Danilo o con Leonel. Pues mire, yo creo que las cosas no son así, porque yo veo a Julio César Valentín, primero que es un amigo entrañable en mi caso, pero además yo pienso que Julio César es una de las grandes figuras del PLD. Julio César es un gran intelectual, es un preocupado por cultivar su cultura política, por cultivar las artes, por cultivar sus conocimientos legislativos. Creo que también que es una figura que tiene una trayectoria seria, pero además profunda, es decir, Julio César no es alguien de temas intrascendentes, es alguien que profundiza, pero tiene la otra dimensión, digamos, de cercanía con la población. Julio César es un producto electoral, es un producto que ha alcanzado todo lo que ha alcanzado sobre la base de votación a lo interno del PLD, a lo externo, y yo creo que hoy día juega un rol muy importante, un rol incluso equilibrante en el caso de la provincia de Santiago, e incluso en todo el PLD. Yo pienso que Valentín es alguien que tiene lazos de comunicación con todos los sectores políticos y sociales, que ha servido de árbitro en muchos escenarios, en muchas situaciones, y es un miembro destacado del comité político del partido, y por tanto hay que entender su rol. Yo pienso que un representante legislativo tiene que tener vínculos con todos los sectores gubernamentales a los fines de que pueda ser representante y agente de acciones en favor de su provincia, y yo pienso que en esa labor Julio César está muy definido. Yo sé que Julio César estará encabezando acciones en favor del presidente Leonel Fernández en el futuro, yo sé que sí. Sí. Veamos los problemas macro del país, porque nos estamos yendo a los detalles dentro del PLD y Santiago. Ahora mismo hay un estudio que presenta el dato de que la República Dominicana está en una lista de los países más inseguros del mundo. Estamos en el 7º lugar en un ranking de 132 países. Y se reconoce el esfuerzo que el gobierno está haciendo desde inicio con la incorporación de militares al patrullaje, con la conformación de un plan de seguridad, vivir tranquilo, ahora con el 9111. Sin embargo, la delincuencia no cesa. Es el escollo de los gobiernos del PLD. Mire, el fenómeno de la delincuencia es un fenómeno complejo. Hay muchos elementos en juego. El tema de la drogadicción, el tema de la inequidad social, temas de carácter sociológico como la conformación familiar, el problema de la paternidad irresponsable, los temas del embarazo en adolescentes. Hay una serie de elementos colaterales, el narcotráfico. Yo sí tengo la conciencia de que el gobierno está, y ya tú lo has mencionado, tomando acciones en ese sentido. Yo creo que
que eso va desde la parte, digamos, coercitiva, de aumentar el patrullaje, de todas estas cosas, pero también desde el punto de vista preventivo, porque yo sé que los programas, por ejemplo, de alfabetización son importantes en eso. Yo pienso que los programas de solidaridad son un programa que influye en esto. Yo sé que los programas de colaboración o reducción con la maternidad a destiempo de adolescentes, etcétera, es también un tema que va ayudando en ese sentido. Al mismo tiempo, digamos que vamos del lado coercitivo, obviamente vigilancia, y también del lado social. Y eso va a coadyuvar al final con que haya una reducción de esto. Pero no podemos esperar, digamos, derrumbes repentinos en los indicadores. Yo pienso que eso es un tema paulatino, porque la cuestión no es, digamos, sobreasegurar la situación un tiempo, sino crear las condiciones para una estabilidad en la reducción de los niveles. Van 14 años de gobierno del PLD. Bueno, pero y uno dice, ven acá y los resultados, porque con Leonel tuvimos el Plan Nacional de Seguridad Democrática, el Barrio Seguro, la Harley Davidson de Almeida, y programas, y proyectos, y recursos, todo esto ha habido, y la delincuencia no redujo, sino que creció. Todo esto ha ido contribuyendo, ¿no? Pero recuerda que estamos en una sociedad cada día más abierta, con más influencia externa, con más elementos. El otro día usted vio, por ejemplo, que en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el Departamento de Estado, establecía que se sentían derrotados frente al narcotráfico. La potencia militar del mundo daba esa declaración en el Congreso de Estados Unidos. Es decir, es que estamos ante un fenómeno realmente en el cual la República Dominicana es parte de ese tránsito, y eso tiene un efecto muy importante, y no es sencillo para un gobierno y un Estado pequeño como la República Dominicana combatir situaciones que son de un carácter global muy potente. Por tanto, yo creo que hay que darle un voto de confianza al gobierno del presidente Danilo en el sentido de que sus esfuerzos y sus programas de reducción de la delincuencia tendrán efecto en el mediano plazo. Vamos a esperar. Un político de buenas respuestas, el ingeniero Hanley Otañez, ha estado con nosotros en esta parte del cafecito, que continúa en breve con nuevos invitados.